Hola a todos y todas. Vamos con el último tema del año. Mejor dicho, con la última idea del año, que sería la distribución normal. Diréis, ¿qué es la distribución normal? Aparte de la tabla esa que mandé. La distribución normal es esto. Esta curvita de aquí, tan continua, tan acampanada, tan simétrica. Y diréis, pues muy bien. ¿Y esto qué es lo que es? Pues esto es una función. Es una función de probabilidad. La distribución normal es una distribución de probabilidad. Reparte probabilidades para explicar fenómenos. La binomial, si recordáis, también era otra distribución de probabilidad. Pero, ¿qué es lo que le pasaba a la binomial? Que la binomial era una distribución de probabilidad discreta. Calculaba probabilidades para números concretos, números reales fijos. Que la probabilidad de éxito es que haya 3 éxitos. Entonces, su combinatorio, su probabilidad y listo. Pero la normal calcula probabilidades en intervalos. Entre 3 y 5 o menores que 7, ¿vale? Eso es lo que diferencia una distribución continua, que calcula probabilidades en intervalos. Son fenómenos más complejos, pero la normal explica una cantidad de fenómenos acojonantes. Físicos, químicos, sociológicos, económicos, características del cuerpo humano, muchas cosas, ¿vale? Y sobre todo sirve para más cosas en el futuro, para inferencia estadística, pero eso ya se verá. Entonces, como he dicho, es una distribución de probabilidad, como la binomial, y tiene su forma de distribuirse alrededor de 2 parámetros. La binomial tenía la n y la p, pues este tiene 2 parámetros, mu y sigma. ¿Qué es la letra Y mu? Es la media aritmética. Como las medias que hacéis vosotros para calcular medias de exámenes y todo lo que requiera una media, una explicación, un resumen de un conjunto de valores. Pues sería el resumen del conjunto de probabilidades. Y se lee media. Y la sigma, la letra griega también, es la desviación típica. ¿Y esto qué es lo que explica en la distribución? La media es muy fácil de intuir, ¿no? Pero la desviación típica es un parámetro de dispersión. Explica cómo de repartidos están los valores alrededor de la media. Si están muy repartidos y muy distintos a la media, o están muy concentrados alrededor de la media, ¿vale? Entonces, a partir de estos dos parámetros, se va a definir, va a tener la curva y se van a calcular las distintas probabilidades, la distribución normal, ¿vale? Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de normales distintas, pero que en el fondo y en esencia son las mismas, solamente que tienen distintas formas. Esta curva de aquí se llama campana de Gauss. Y es la forma de la distribución normal. Muy bien. Supongamos que esta curva roja es una distribución normal. Fijaros, aquí está el 4, está repartida, es simétrica a partir del 4. El 4 sería su media. Entonces, esta distribución roja se distribuye según una normal de parámetros. 4, su media, y dispersión vamos a ponerle 3, por ejemplo. ¿Sí? Los parámetros determinan cómo está definida la curva. Y ahora imaginaos que hacemos otra normal alrededor del 4, vaya error de normal, otra normal alrededor del 4, o sea, su media sería 4, pero en esta los valores están mucho menos dispersos, están más concentrados, están más achatadas, ¿verdad que sí? Pues entonces, esta dispersión debería ser mayor o menor, tiene que ser menor. Esta, por ejemplo, tiene dispersión 1. Son dos normales distintas, de misma forma, pero distintas porque tienen distintos parámetros, con la misma media y con esta dispersión. Y ahora supongamos que hacemos una que tenga la misma curva que esta, que la verde, pero alrededor de otra media, alrededor, por ejemplo, del 0. Pues entonces, esta curva azul sería una normal de media 0 y dispersión, hemos quedado de la misma curva, aunque no lo parezca. Tiene exactamente la misma forma, pues tiene que tener exactamente la misma dispersión que la otra. Dispersión o desviación típica 1. ¿Se va cogiendo más o menos la idea de normal y cómo depende de sus parámetros? Seguro que sí. Bueno, pues vamos a por la chicha de todo este asunto. Calcular probabilidades. ¿Cómo se calculan probabilidades en una normal? Pues
ahora mismo no podemos calcular probabilidades en ninguna normal, excepto en una normal 0, 1, de media 0 y de variación típica 1, ¿vale? Esa normal la vamos a poner por el nombre de variable z. La x la vamos a dejar para todas las demás y esto se va a llamar z, normal 0, 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calculan probabilidades de una normal 0, 1? Con esta tablita de aquí. Fijaos, todos los números de dentro de la tabla son ceros comas, son probabilidades. Reparte probabilidades en una normal 0, 1. Pero ni siquiera las reparte todas, que es lo importante. Solamente reparte probabilidades de números positivos y hacia atrás. Además, bien explicado, tanto en la que mandé como en esta. Solamente calcula este tipo de probabilidades. El área que queda bajo esta curva en un número positivo y hacia atrás. O sea, ponemos nuestra P de probabilidad, la Z porque estamos en una normal 0,1 y calcula probabilidades menores o iguales, eso da exactamente igual que un valor concreto, pero que sea positivo. Estas son las únicas probabilidades que están en la tabla. ¿Y cómo se buscan? ¿Cómo sabemos cuánto valen? Pues muy fácil. La tabla tiene por fila el primer número o el número entero de la variable, que como mucho llega al 4, y el primer decimal, las décimas. Entonces, si queremos buscar una probabilidad de 3,1, tenemos que buscar el 3,1. Y si nos dan o nos piden un segundo decimal, una centésima, tenemos que irnos a las columnas. Y se busca dentro de la tabla. Vamos buscando por fila o por columna. Si queremos buscar la probabilidad de que la variable, por ejemplo, la más sencilla, de que z sea menor que 0, este trozo de aquí, lo voy a hacer. Aquí estamos en 0 y estamos buscando toda esta probabilidad. Pues toda la probabilidad de toda la distribución sería 1, ¿no? Porque tiene que tener probabilidad total. Pues si estamos buscando menor que 0, es exactamente la mitad de la distribución. ¿Qué probabilidad tiene que tener? Pues obviamente 0,5. ¿Cuál es el primer valor de la tabla en 0 del número entero y 0 de las décimas y 0 de las centésimas? Si os fijáis es ni más ni menos que 0,5. Esa es la más sencilla, la más simple. Porque en la mitad de la distribución, pues lógicamente tiene que estar la mitad de la probabilidad, ¿no? Pero si nos piden otro, supongamos que nos piden que la probabilidad de la normal sea menor que 2,46. Para que quede bonito. 2,46. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a la fila de la tabla. Buscamos el número entero 2 y la primera décima del 4. 2,4. Y para afinar con el 6 en las centésimas nos vamos con las columnas. Entonces, si buscamos por fila y por columna el 2,46, el número que esté aquí, en la intersección de la fila y de la columna, será la probabilidad que nos preguntan. En 2,46 estamos en 0,9931. Pues esa es nuestra probabilidad. 0,99331. Insisto, un intervalo continuo. Los valores discretos no tienen probabilidad. Por ejemplo, si nos preguntan que la probabilidad de z sea igual a 3, esto tiene probabilidad nula. Por si en algún ejercicio, en algún sitio aparece una probabilidad discreta, en la normal, la probabilidad vale 0. Solamente busca intervalos, pero menores y positivos. Ahora vamos a ver cómo se buscan los otros. La tabla solamente da probabilidades menores de la variable y a partir de un número positivo. Bueno, pues como ya he dicho un puñado de veces, la tabla de normal solamente calcula probabilidades de valores de variable positiva y hacia atrás. O sea, este tipo de probabilidad. Pero ¿y si nos preguntan o si nos interesa calcular una probabilidad hacia adelante? Por ejemplo, se notaría así. Mayor que K, o mayor o igual. Da exactamente igual. Se busca de la misma forma. Esta de aquí, ¿la podemos conocer? Podemos conocer su contraria. Fijaros que su probabilidad contraria está en la tabla. Esa sí la podemos buscar. Pero nos están preguntando justamente la contraria. Pues entonces, ¿qué valor de probabilidad tendría? Justamente el contrario, el complementario. ¿Y cuál sería esa? 1 menos la probabilidad de la tabla.
Si buscamos la probabilidad de la tabla y se lo quitamos a 1, que sería la de menor que la variable, nos sale la de mayor, porque es la contraria. Imaginaros que esta de aquí hubiese salido 0,8. Si nos preguntan la probabilidad de que sea mayor que el mismo valor de la variable, pues 1 menos 0,8, pues 0,2. Fijaros que esta es una probabilidad más pequeña. Tiene que ser más pequeña que la mitad, que 0,5, porque sería la mitad de la curva. Este es un trozo más pequeño, si el otro es 0,8, este es 0,2. Así de sencillo. Y si nos preguntasen, por ejemplo, pues una probabilidad negativa. Venga, que la normal sea menor que un valor negativo. La notación, pues más o menos así. Más o menos no, exactamente así. Z menor que menos K. Este trozo de curva lo podemos reconocer con alguno de los positivos, que son los únicos que sabemos calcular y los únicos que están en la tabla. Si os fijáis, cambiamos el número negativo a positivo y el trozo de curva y esa probabilidad sería esta de aquí. Porque la normal es simétrica. Entonces, ¿podríamos buscar esta probabilidad a partir de esta? Pues claro. ¿Y cuál es esta? Justamente la que hemos buscado antes. La probabilidad de que Z sea mayor que K, pero el número ya puesto en versión positiva, y esta es la misma que la anterior, una menos directamente la de tabla. 1 menos 0,8, pues 0,2, la misma que salía antes, porque es el mismo trozo. ¿Veis? Podemos buscar probabilidades que no están en tabla, poniéndolas en función de algunas que sí están en tabla. Me ha faltado poner el ejemplo de calcular probabilidades para un número negativo y hacia adelante. Todo ese trozo de curva. Número negativo y hacia adelante. ¿Esta probabilidad se parecería a alguna? Sí, a la más fácil, la más simple y la más conocida. La probabilidad para el mismo valor de K puesto en su versión positiva y hacia atrás. O sea, si aquí está menos K, aquí está K, y la probabilidad que me preguntan es el trozo de curva igual a este. Entonces, siempre que calculamos una probabilidad negativa y hacia adelante, va a ser ni más ni menos que la misma que una positiva y hacia atrás. ¿Y eso dónde está? Esas son las que están en la tabla. Esta la buscamos en la tabla, sea cual sea, y es exactamente la misma que la otra. Entonces, siempre que queramos calcular probabilidades de intervalos o totalmente hacia adelante o totalmente hacia atrás, o están en la tabla como estos dos, o son complementarias como las dos que he puesto antes. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a calcular la probabilidad de que Z sea mayor que menos 1. Supongamos que aquí está el menos 1 y queremos esta probabilidad. ¿Qué probabilidad tendremos que buscar? Pues si lo queremos poner en su versión positiva, nos vamos aquí y el mismo trozo de curva va a ser la de 1 hacia atrás. Entonces nos tenemos que ir a la tabla y buscar el 1, el 1, 0, 0, 84, 13, 0, 84, 13. Pues esta va a ser ni más ni menos, también lo voy a poner, que la de Z menor o igual que 1, que es la de tabla, y que a su vez es 0, 84, 13. Y así se buscan probabilidades en una normal. Todas dependen de las de la tabla. Pero no olvidéis que la tabla solamente son positivas y hacia atrás. Hemos calculado probabilidades continuas hacia adelante o hacia atrás. Solo hacia adelante y solo hacia atrás, con positivo y negativo. Pero no hemos calculado este tipo de probabilidades. Probabilidades en un intervalo. Un intervalo que empieza y que acaba, con un valor menor y mayor. Esta de aquí. Probabilidad de que la variable Z sea mayor que K sub 1 y menor que K sub 2. Esta, lógicamente, no está en la tabla, porque la tabla solamente tenemos de valores menores y hacia atrás. Perdón, positivo y hacia atrás. P de Z menor que K sub 2, o menor o igual para el caso. Son casos exactamente iguales. Y también podemos calcular esta de aquí. ¿Qué es lo que pasa si tenemos esta y le quitamos la pequeña? Que nos queda justamente el intervalo que estamos buscando, este de aquí.
Entonces, ¿qué habrá que hacer con las dos probabilidades conocidas y que están en tabla? A la grande le quitamos la pequeña y nos da justamente el intervalo. ¿Cómo se calculan probabilidades en intervalos? Desde el límite mayor le quitamos el límite menor y justamente tenemos esa probabilidad. Habría que buscarla en la tabla. Si tenemos un intervalo en el que los dos valores sean negativos, fijaros que la idea es la misma. Podríamos jugar con su versión positiva y buscarla de la tabla. Si uno es positivo y negativo, pues justamente también como lo que expliqué antes para buscar la variable, se va jugando con esos intervalos. Estos dos se buscan en la tabla. Vamos a suponer que queremos calcular, o nos piden la probabilidad de que esté mayor que 0,81 y menor que 2,16. Pues planteamos los que sabemos buscar en la tabla menos el límite inferior del intervalo. Y hacia atrás, porque si se lo quitamos hacia atrás es justamente el trozo de intervalo que buscamos. Este también está en la tabla. Y así podemos calcular probabilidades en intervalos continuos. Y ya podemos calcular en una normal 0,1, cuidado, no en otras normales, en una normal 0,1 cualquier tipo de intervalo. Para acabar ya vamos a ver un tipo de problema que va a ser muy útil en el futuro, que es exactamente lo contrario de lo que acabamos de hacer. Nosotros estamos en una normal 0,1 y nos preguntan por el valor de la variable si conocemos la probabilidad. O sea, sabemos qué probabilidad va a salir, cuál va a ser el valor de K. Antes calculamos para una probabilidad menor o igual que K, buscamos esa probabilidad. Ahora, lo que queremos saber, no X, Z. Queremos saber cuánto vale esa K si la probabilidad ya no la han dado. Por ejemplo, vale 0,8. Queremos buscar esa K. ¿Cómo se hace esto? Tenemos que irnos a la tabla. La tabla, si os fijáis, todos los 0, de dentro de la tabla están ordenaditos. ¿Por qué? Porque va creciendo la probabilidad, va creciendo la variable, la probabilidad se va haciendo más grande. Entonces, si a nosotros nos preguntan por una probabilidad 0,8, hay que buscarla en la tabla. Buscarla no es difícil porque están ordenados, como acabo de decir. Entonces, cuando busquemos dónde la probabilidad se queda en 0,8, fijaros, aquí pasa de 0,7995 a 0,8023. ¿Cuál sería el valor de ese K? 0,84 o 0,85. Podemos poner cualquiera de los dos. Vamos a poner el primero que la pase. Entonces, este K de aquí, una vez buscado la tabla, sería 0,84. Este K es 0,84 a partir del 0 porque son positivos. Solamente vamos a buscar este tipo, no mayores, ni menores, ni positivas, ni negativas. Solamente las que se busquen en la tabla. Entonces, nos vamos a la tabla, buscamos qué probabilidad se queda en 0,000, aunque esto no nos lo den. La anterior sería 0,79 lo que fuese. Y buscamos ese valor para la variable. Digamos que es el problema que hemos estado trabajando todo el rato, pero al contrario. Buscar el valor de la variable, ¿vale? Todo esto son con probabilidades 0, 1. En el siguiente vídeo veremos todas las probabilidades, o cómo se calculan probabilidades en normal que no sean 0, 1, probabilidades tipificadas. Pero primero es mejor tener clarito estas y luego ya calculamos normales y sus problemas. ¿Vale, familia? Pues nos vemos hasta el siguiente vídeo. Adiós.